Igual 201 Zorro Novelas ligeras My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... Los extraños fenómenos en el santuario Nanagawa no se disiparon con la noche. Aquella línea de palabras escritas con sangre, como una cicatriz marcada en el tiempo y en el espacio, permaneció intacta y sin desvanecerse durante 7 días enteros. 7 días después, cuando los primeros rayos del amanecer atravesaron la antigua ventana del santuario y cayeron sobre la fría placa de piedra, los trazos carmesí se desvanecieron y se encogieron repentinamente, condensándose finalmente en una formación en miniatura sobre la superficie de la piedra, casi indistinguible a una simple vista. Sus patrones eran complejos y misteriosos, como si contuvieran alguna ley fundamental. Al segundo siguiente, el conjunto carmesí brilló y, como una gota de agua que se funde con el océano, se incrustó silenciosamente en la roja invisible de venas de tierra bajo sus pies y desapareció. Al mismo tiempo, dentro de la fortaleza celestial, el trono del cielo, que está suspendido sobre el mar de nubes. Chiyo Saori estaba de pie debajo del trono, con el ceño fruncido casi imperceptiblemente en su rostro perpetuamente tranquilo, que estaba construida con materiales biomiméticos. Frente a ella, una enorme pantalla de datos se actualizaba rápidamente. Mi señor, su voz permaneció serena, pero con una gravedad innegable, según el monitoreo continuo de las últimas 168 horas, la tasa de sincronización de sueños de los 327 santos de todo el imperio ha aumentado constantemente, pasando de fluctuaciones dispersas iniciales al 91%. Esto va más allá de la mera coincidencia y resonancia. Es un fenómeno espiritual colectivo guiado a la fuerza. Ella agitó su mano para cambiar la pantalla, y en la pantalla clara, innumerables mapas de ondas cerebrales del sueño de bebés convergieron en un torrente, y al final de este torrente, se reveló una ilusión borrosa pero extremadamente impactante. Era la espalda de un gigante imponente, envuelto en llamas como si estuviera creando el mundo. El rostro indistinto del gigante parecía mirar hacia el mundo entero, mientras en su palma sostenía una antigua tablilla de piedra que también estaba ardiendo. En sus sueños, participa colectiva e inconscientemente en una gran ceremonia de coronación. Los ojos electrónicos de Chiyo Saori brillaron azules mientras analizaba con precisión. Al rastrear el flujo de energía en reversa, Skynet finalmente identificó la fuente. Señor Supremo, el núcleo de esta ceremonia apunta al embrión genético dentro de tu cuerpo. Uchiha Gen se sentó en silencio en la cámara central en la parte más profunda de la fortaleza aérea. Aquí no hay trono, solo la nada absoluta. Estaba sin camisa, flotando en el aire, rodeado por una tenue niebla de color negro plateado. En el centro de su pecho liso, como el jade, la marca de nacimiento que lleva los 2 caracteres Xuanlin, que representan su autoridad suprema, tarde lentamente con un ritmo profundo y poderoso, como un segundo corazón. Con cada pulso, una energía extremadamente pura fluye a través de los meridianos de su cuerpo. Era una extraña sangre de color negro plateado que corría por sus venas, exudando un aura que era a la vez antigua y vibrante. Era el remanente de Kaguya Otsutsuki, destrozado a la fuerza, aplastado y luego retejido por el sistema devorador de todas las cosas, y ahora había sido marcado fríamente por el sistema como combustible base espiritual exclusivo del anfitrión. No abrió los ojos, pero su conciencia ya había trascendido los límites de la materia, percibiendo claramente el informe de Chiyo Saori. Pensó que estaba buscando un sucesor para continuar su existencia. Los susurros de Uchiha Gen resonaron en la habitación secreta, con un matiz de indiferencia y burla, como si mirara a las hormigas por encima del hombro. ¡Qué ridículo! Solo estaba usando su inquebrantable obsesión para consagrar mi sangre. Con un ligero pensamiento, ordenó con voz profunda. Sistema, activa ecos de los 1000 reinos. Comando confirmado. Ecos del vacío. El regreso de todas las cosas se ha activado. El palacio divino imaginario está en construcción, utilizando el ADN del anfitrión como plantilla principal. En un instante, en lo profundo del mar de conciencia de Uchiha Gen, un útero fantasma construido a partir de puro poder espiritual y las leyes tomaron forma silenciosamente. La estructura de este útero replica perfectamente su propia secuencia genética, convirtiéndolo en una cuna de creación única para él.
En ese mismo momento, en el observatorio del embrión sagrado esparcido por todo el imperio, cada niño descendiente sagrado que soñaba con el gigante de fuego sintió que sus fluctuaciones mentales causadas por la adoración y el asombro eran capturadas por una mano invisible. Estas energías puras y no adulteradas de la conciencia fueron extraídas silenciosamente a lo largo de la red preestablecida de venas terrestres, atravesando el espacio y fluyendo hacia el útero ilusorio dentro del mar de conciencia de Uchiha General. Estas fluctuaciones mentales son definidas por el sistema como la esencia de la fe. Cada gota de esencia de fe inyectada nutre el embrión genético que ha sido inyectado con el arrepentimiento persistente de Kaguya. Morder. Se detectó resonancia espiritual interdimensional. Se está analizando el objetivo peso divino. Análisis completo, el peso de divinidad aumentó en un 0,7. Progreso actual del desarrollo del embrión divino. 14,3. La notificación del sistema sonó silenciosamente en la mente de Uchiha Gen, fría y precisa. Dentro del trono celestial, el núcleo lógico de Chiyosaori detectó este ciclo energético anormal. Inmediatamente preguntó. Maestro, se ha detectado una energía espiritual a gran escala y de alta pureza fluyendo hacia su cuerpo a través de un canal desconocido. Este flujo de energía está perfectamente sincronizado con las anomalías oníricas de los santos. Deberíamos activar el protocolo Fuego Celestial para interrumpir por la fuerza el acceso a los datos de los observatorios externos y cortar esta vía energética. No hace falta. La voz de Uchiha Gen atravesó la habitación secreta y resonó directamente en la mente de Chiyosaori. Que sigan soñando. Cuanto más profundos sean sus sueños, más se alimentarán. Pareció percibir las dudas de Chiyosaori y, inusualmente, ofreció una explicación adicional. Aunque desmantelé el resentimiento persistente de Kaguya, aún conservaba las emociones caóticas y la voluntad desenfrenada de su diosa creadora. Estas cosas me son inútiles, incluso corrompen. Pero estos hijos de la descendiente sagrada, con su conciencia pura e inocente, son el mejor filtro natural. Su adoración al gigante de fuego eliminará espontáneamente todas las emociones negativas del resentimiento persistente de Kaguya, dejando solo el instinto creativo más puro y primario. Y este instinto es la mecha del núcleo del alma que necesito para encender esos ojos en el futuro. Los ojos electrónicos de Chiyosaori destellaron una luz azul, comprendiendo instantáneamente el escalofriante plan detrás de todo. El soberano está usando los sueños de más de 300 infantes para refinar los recursos para su propia divinidad. En ese mismo momento ocurrió otro acontecimiento inesperado. En el altar de la cámara secreta N-1 subterránea del río Namaka, el bebé número 07 se estremeció de arrepentimiento y volvió a caer en un coma profundo. A sus ojos, el Sharingan que originalmente tenía solo un tomoe ahora tenía anillos de patrones finos y extraños, como engranajes intrincados. Mamá, ¿estás regresando? Un murmullo onírico se escapó de sus labios. Auge. Como si recibieran la convocatoria más fuerte, a miles de kilómetros de distancia, en la parte más profunda de la fosa de las Marianas, esos 7 globos oculares cristalizados y latentes se estallaron de repente con una luz sin precedentes. Un torrente de conciencia, más de 10 veces más grande que el anterior, cargando un resentimiento y un éxtasis abrumadores, surgió río arriba a lo largo del vínculo de la línea de sangre, intentando reclamar su legado de un solo golpe. Sin embargo, Uchiha Gen estaba preparado, y una sonrisa fría largamente esperada incluso apareció en la esquina de su boca. Están aquí. Con un pensamiento, activó instantáneamente los 12 altares de fuego esparcidos por todo el mundo ninja. Contrarrestar. La red energética de la Tierra, que originalmente transmitía energía lentamente, vio su función invertida forzosamente en este momento. Los 12 altares se transformaron en 12 fauces aterradoras y abiertas del abismo, generando una inmensa fuerza de succión capaz de destrozar almas. Antes de que el torrente de conciencia que acababa de precipitarse en el cuerpo del bebé pudiera siquiera regocijarse, se horrorizó al verse completamente atraído hacia el embrión genético dentro del cuerpo de Uchiha Gen por una fuerza irresistible. Al mismo tiempo, Uchiha Gen lanzó su plan de contingencia final previamente planificado. Cadena genética, anclaje. Distorsionó a la fuerza las leyes del embrión genético dentro de su cuerpo, provocando que emitiera la misma aura que cuando el cuerpo original de Kaguya regresó, como lo percibió su voluntad persistente.
En un instante, esa inmensa conciencia dejó escapar un grito silencioso y desgarrador, y entonces toda la lucha y la locura se transformaron en un silencio sepulcral y un sueño como si hubiera encontrado su hogar. Fue completamente engañado, creyendo erróneamente que este embrión era su verdadera forma de renacimiento. A la mañana siguiente, en la cámara secreta central, Uchiha Gen abrió lentamente los ojos. Bajó la mirada y vio que bajo la piel de su brazo derecho habían aparecido unas runas finas y antiguas, tan finas como cabello. Estas runas, parecidas a raíces de plantas, se extendían lenta y constantemente hacia la marca de nacimiento Xuanlin en su pecho. Extendió su mano izquierda y acarició suavemente la marca de nacimiento palpitante, una sonrisa fría curvó sus labios. Ahora ya no intenta poseerme, murmuró para sí mismo, su voz tenía un aire de dominio absoluto. Tenía miedo de que yo muriera. Porque si moría, ella ya no tendría hogar. En el momento en que terminó de hablar, en la antigua placa de piedra del santuario Nakagawa, muy lejos en la frontera de la antigua Tierra del Fuego, la sangre carmesí se filtró lentamente desde el centro de la huella de la palma una vez más. Esta vez, las manchas de sangre serpenteaban y fluían, convergiendo en la fría losa de piedra para formar dos personajes más antiguos y retorcidos, que exudaban un aura escalofriante de destino. Padre, sacrificio. La mirada de Uchiha Gen pareció recorrer millas de kilómetros de espacio y aterrizó en esos dos personajes de color rojo sangre. La sonrisa de su rostro se desvaneció lentamente y, por primera vez, sus cejas se fruncieron ligeramente. 202 No estoy muerto, así que ni se te ocurre pensar en encender incienso. Capítulo 202 No estoy muerto, ni siquiera podrás encender incienso. Ese ceño apenas perceptible no provenía del miedo, sino de una aversión casi obsesiva. El sacrificio del padre. La conciencia de Uchiha Gen susurró en la cámara central, su voz contenía una escalofriante intención de matar. No estaba interpretando las dos palabras, sino más bien saboreando la conexión persistente y parasitaria que transmitían. El resentimiento persistente de Kaguya, a través de sus cálculos meticulosos y su absorción, se ha transformado de un enemigo que intenta poseer a otro en un combustible espiritual domesticado. Sin embargo, este combustible aún conserva su instinto más primario: perpetuarse. A través de los sueños de esos 327 descendientes sagrados, y a través de esa red invisible de venas terrestres, comenzó a influir en la realidad a la inversa, intentando distorsionar por la fuerza a Uchiha Gen, el contenedor y amo, en un nuevo dios padre en su sistema mitológico, y exigiendo sacrificio. Creía que este era su último recurso para sobrevivir, una manifestación de la voluntad inmortal de los dioses. Pero desde el punto de vista de Uchiha Gen, esto no era diferente a la comida en un plato, que intentaba dictar cómo los comensales debían disfrutarla. Verdaderamente, cortando a la muerte. Una voz fría resonó en la mente de Chiyo Saori, provocando que incluso su lógica increíblemente precisa flaqueara. ¿Dominar? Chilló la orden de Uchiha Gen fue clara y contundente. Con efecto inmediato, suspendan la carga de datos de todas las estaciones de observación del embrión sagrado del imperio. Anuncien que, debido a una perturbación desconocida en la energía de la línea ley de la Tierra, el imperio entra en un período de ley marcial temporal de 10 días. Apaguen todos los altares de fuego. Esta orden provocó que los ojos electrónicos de Chiyo Saori brillaran intensamente con una luz azul. Casi instintivamente, preguntó: Maestro, interrumpir la carga de datos significa que no podremos seguir recolectando la esencia del rostro, lo que retrasará gravemente el desarrollo del embrión divino en su interior. Y extinguir el altar. El altar es la red de pesca, y la fe es el cebo. Ahora que el pez está en la trampa, no hay necesidad de desperdiciar más cebo. La voz de Uchiha Gen transmitía una burla manifiesta. Es hora de que piense, puedo ser devorado y morir. La lógica de Chiyo Saori funcionó a la velocidad del rayo, capturando instantáneamente la escalofriante locura detrás del plan. ¿Quieres fingir tu muerte? No, corrigió Uchiha Gen. Es para prepararle el más grandioso funeral. Ve, activa tu red de inteligencia. Quiero que todo el mundo ninja sepa que yo, Uchiha Gen, sufrió un castigo divino irreversible tras absorber el poder de los dioses. Hizo una pausa y añadió: Empecemos con esos 3 talentosísimos descendientes de los santos de la Academia Corazón de Fuego. Difundan que de repente les dio fiebre alta y que su Sharingan, que finalmente habían despertado, se está deteriorando rápidamente, volviendo a la normalidad.
Recuerden, todos deben creer que esto es una señal de castigo divino, que mi poder, el de Uchiha-gen, está colapsando. Una vez dada la orden, toda la sofisticada maquinaria de guerra del Imperio Uchiha comenzó instantáneamente a operar de manera extraña. En tan solo un día, la noticia de que el emperador Gen del nuevo Imperio Uchiha es sospechoso de sufrir una reacción violenta debido a la toma forzosa del poder divino, y sus cimientos se tambalean se extendió como un reguero de pólvora a través de las redes de inteligencia de varias fortalezas supervivientes en el mundo ninja. 2 días después, llegaron noticias de la Academia Corazón de Fuego en la frontera de la Tierra del Fuego de que 3 descendientes sagrados principales, que fueron aclamados como herederos de la línea de sangre del progenitor, tenían a sus pupilas completamente desprovistas de Magatama durante un examen médico público, y sus signos vitales se estaban deteriorando rápidamente, lo que les hizo caer en un coma profundo. Al tercer día, al anochecer. La fortaleza celestial Trono del Cielo, suspendida sobre el mar de nubes, se estalló repentinamente con una oleada de chakra que podría describirse como devastadora. La energía era tan inmensa que incluso los restos de las fuerzas aliadas Shinobi, a miles de kilómetros de distancia, podían sentirla claramente. Sin embargo, esta fluctuación dura menos de 3 segundos antes de quedarse repentinamente en silencio, como un globo pinchado. Toda la fortaleza celestial parecía haber sido convertida en una fría tumba de acero. Espías de varias naciones arriesgaron sus vidas para infiltrarse e investigar, y finalmente obtuvieron información sorprendentemente consistente. El núcleo de energía del trono celestial se ha extinguido, los 12 altares de fuego han perdido su luz y Uchiha-gen se ha recluido para curar sus heridas. Su destino es desconocido. Sin que nadie lo supiera, en ese mismo momento, dentro de la cámara central del trono celestial, el cuerpo físico de Uchiha-gen estaba suspendido silenciosamente en el aire, con los ojos cerrados y su aura tan débil que era casi imperceptible. Su corazón seguía latiendo, pero era más bien una inercia sostenida por fuerzas externas. Varias cuerdas de marionetas invisibles, controladas personalmente por Chiyosa Ori, están conectadas con precisión a sus principales centros de vida, manteniendo sus signos vitales mínimos. Su cuerpo era ya una cáscara vacía perfecta y moribunda. Su conciencia, su alma decidida y todopoderosa, se había hundido por completo en las profundidades de su mar de conciencia, fusionándose con el embrión genético pulsante que se había fusionado con el resentimiento persistente de Kaguya. Advertencia. Se ha detectado un aumento de actividad de conciencia de alta dimensión del 1700. Advertir. El objetivo está abandonando su estilo de vida parasitario disperso y acelerando su fusión forzada con la cadena genética del anfitrión. Las notificaciones del sistema sonaban en la mente de Uchiha-gen, pero él permaneció impasible, como el cazador más paciente en las profundidades del mar, esperando silenciosamente que su presa lo devorara por completo. El momento ha llegado. Esa noche, a medianoche. El mundo entero parecía haber caído en la más profunda oscuridad. En la parte más profunda de la fosa de las Marianas, los 7 globos oculares cristalizados que habían estado sellados durante meses se estallaron de repente con una luz blanca cegadora que fue suficiente para iluminar todas las profundidades del mar. Esta vez ya no es una prueba, ya no es una infiltración. Una voluntad suprema y persistente, que encarnaba todas las obsesiones, resentimientos y locuras de Kaguya desde su nacimiento, se transformó en un tsunami invisible de almas. Rompió implacablemente las capas de la roja venosa de la tierra y se precipitó hacia la ciudad de acero inerte sobre las nubes a una velocidad sin precedentes. Ya no intenta poseer a esos niños débiles. Ha confirmado mediante ese falso castigo divino que vasos esos inferiores son indignos de ella. Debe recuperar el recipiente perfecto, al hombre que robó su poder y ahora está al borde del colapso. Quiere utilizar ese cuerpo perfecto para lograr su sueño largamente anhelado, un verdadero renacimiento. Advertencia. Se ha detectado un impacto de alma extraordinaria. Su intensidad supera el umbral. Sistema de defensa escudo del cielo activado. Todas las legiones títeres, ejecutarán el protocolo impulso divino e intercepten a toda costa. La voz helada de Chiyosa Ori resonó por toda la fortaleza, e innumerables marionetas de guerra feroces surgieron de todas las direcciones, formando una línea defensiva impenetrable y lanzando un ataque de saturación contra el torrente invisible de almas. Sin embargo, esta intercepción aparentemente desesperada abrió silenciosamente una pequeña, casi imperceptible brecha en el punto más crucial.
Sin la menor vacilación, esa última voluntad persistente, como una flecha guiada con precisión, atravesó el espacio, eludió todas las defensas y surgió extáticamente en la cámara central, vertiéndose frenéticamente en el cuerpo moribundo de Uchiha General Zumbido. El cuerpo de Uchiha Gen tembló violentamente y antiguas runas se extendieron salvajemente debajo de su piel, mientras un aura como la de un dios creador comenzaba a revivir desde su interior. El resentimiento persistente vitoreó y saltó de alegría. Por fin había regresado a casa. Empezó a remodelar con avidez su naturaleza divina, decidió a transformar completamente este cuerpo en su propia forma. Sin embargo, justo cuando su fusión con este cuerpo alcanzó el 99%, y estaba a punto de tomar el control por completo, zumbido. Un débil temblor, casi ilusorio, resonó desde las profundidades de la conciencia de Uchiha General. Dentro de ese embrión genético latente, un par de ojos fríos e indiferentes, llenos de una burla sin fin, se abrió de repente. Es la conciencia de Uchiha Gen. ¡Ay! En un instante, 12 altares silenciosos esparcidos por todo el mundo ninja dispararon simultáneamente 12 pilares de luz hacia el cielo. Pero el color de esa columna de luz ya no era el carmesí que simbolizaba la vida y el chakra, sino una oscuridad profunda, mortal y aparentemente consumidora, un negro profundo y oscuro. Eso era una señal de que el sistema devorador de miríadas de fenómenos estaba operando a máxima potencia, llevando la ley devoradora hasta su límite. ¿Crees que te estoy evitando? La voz de Uchiha Gen no salía de su boca, sino de cada célula y meridiano de su cuerpo, llevando una majestad juiciosa. Estoy esperando que vacíes tus bolsillos. En el momento en que terminó de hablar, innumerables líneas finas, de color negro plateado, aparecieron de repente en los vasos sanguíneos de todo su cuerpo, moviéndose rápidamente como si estuvieran vivas. Estos patrones formaron una roja aterradora que cubría todo el cuerpo. En lugar de soportarlo pasivamente, se transformaron en miles de millones de ventosas voraces, frenéticamente y en reversa, extrayendo la esencia remanente que acababa de entrar en el cuerpo. El persistente arrepentimiento de Kaguya dejó escapar un grito silencioso que atravesó toda la dimensión del alma. Se horrorizó al descubrir que había caído en una trampa. A este hombre no le afectó en absoluto. Solo estaba actuando. Deliberadamente fingió debilidad para atraerlo a concentrar toda su fuerza, voluntad y recuerdos dispersos en un solo golpe. Quería escapar. Quería que lo separaran a la fuerza. Pero ya era demasiado tarde. Se horrorizó al descubrir que sus recuerdos, emociones, poder e incluso la arrogancia que pertenecían al Dios creador habían sido tejidos en las profundidades de la secuencia genética de este cuerpo por el embrión genético de Uchiha Gen como una plantilla. Es como una polilla atrapada en la tela de una araña. Cuanto más lucha, más enredada queda. Su relación con este cuerpo ya no es de posesión y ser poseído, sino de completa fusión con él. La voz de Uchiha Gen se volvió a sonar, fría y cruel, como si dijera una verdad. Puedes poseer miles o decenas de miles de personas, pero solo te temerán y se resistirán. Solo yo te di un sentido de pertenencia, haciéndote creer erróneamente que has encontrado un verdadero hogar. Ahora no puedes vivir sin mí, así como un niño no puede vivir sin su madre. Hizo una pausa y una sonrisa cruel curvó las comisuras de su conciencia invisible. Desafortunadamente yo soy el padre. Cuando pronunció su última sílaba, las cadenas genéticas de color negro plateado que cubrían todo su cuerpo se cerraron de repente. La última y más inmensa voluntad persistente de Kaguya fue completamente aplastada, descompuesta y absorbida antes de que pudiera siquiera emitir un grito de tristeza, transformándose en la energía primordial más pura, que fluyó por completo hacia el embrión en las profundidades del mar de conciencia de Uchiha Gensuke. Desde ese momento, Kaguya Otsutsuki ya no existe. 7 días después. La puerta de la cámara secreta central se abrió lentamente. Uchiha Gen salió lentamente, sin camisa. Su aura no llegó a ser trascendental. En cambio, era extremadamente contenida, como la de una persona común y corriente que nunca se había cultivado. Pero sus ojos eran suficientes para hacer temblar incluso a dioses y demonios. Su ojo izquierdo, con sus intrincados dibujos en forma de engranaje, se había vuelto completamente fijo, como un sello mecánico indestructible, observando fríamente las leyes de todas las cosas.
Su ojo derecho, donde habían desaparecido los 3 Tomoe originales, fue reemplazado por círculos de ondas de color púrpura claro, y en el centro de las ondas, apareció la mitad de un patrón de reencarnación de Tomoe de color negro intenso. Levantó la cabeza, su mirada parecía atravesar la cúpula de aleación de la fortaleza y mirar hacia el infinito mar azul, su voz tan tranquila como si estuviera contando un asunto trivial. De ahora en adelante, si alguien vuelve a llamarme ladrón de fuego, solo dile. Yo inicié el incendio. En ese mismo momento, en la antigua tablilla de piedra del santuario Namakawa, la brillante huella roja de la mano parecía haber agotado su último rastro de divinidad, secándose y desvaneciéndose instantáneamente, convirtiéndose en una marca de color blanco grisáceo que no se diferenciaba en nada de la propia tablilla de piedra. Inmediatamente después, debajo de la huella de la palma, emergió lentamente una nueva línea de texto, aparentemente grabada por el mismo destino. Si se interrumpen los ritos sacrificiales, el fuego se extinguirá. 203. A mis descendientes no se les puede llamar antepasados. Capítulo 203. Descendencia mía, no se te permite llamarme antepasado. La inscripción en la placa de piedra parecía contener una ley incuestionable del fin, anunciando el fin completo de una era en el silencio del santuario Nakagawa. Sin embargo, lo que Uchiha Gen quería cortar era mucho más que el oráculo divino en la tabla de piedra. Era la inercia arraigada profundamente en los corazones de las personas. 7 días después, en el corazón del imperio, en el trono del cielo. La figura de Chiyo Saori apareció silenciosamente debajo del trono, como un fantasma preciso. Sus ojos electrónicos, hechos de prótesis sofisticadas, brillaban con una luz azul fría, y flujos de datos volaban a través de ellos rápidamente. Su Majestad. Hizo una leve reverencia, con voz monótona y desprovista de emoción. Según datos de las 327 estaciones de observación del embrión sagrado y puestos de monitoreo de semillas de fuego de todo el imperio, en los últimos 7 días se han registrado un total de 1074 casos de personas que han erigido santuarios misteriosos de forma privada para consagrar la placa del Señor misterioso del primer ancestro. Su informe continuó, cada palabra como un peso preciso. Entre ellos, 92 aldeas remotas, asentamientos de sobrevivientes, incluso han comenzado a imitar espontáneamente la ceremonia de iniciación de la Academia Corazón de Fuego, celebrando una ceremonia de iluminación para los recién nacidos, intentando rezar por su protección y bendiciones. La lógica central de Chiyo Saori condujo a la solución más segura. Su Majestad, este fanatismo espontáneo es muy susceptible a descontrolarse y puede dar lugar a interpretaciones erróneas de la doctrina. Sugiero que se promulgue de inmediato la ley de unificación de la fe y que se envíen inspectores del pensamiento a diversas regiones para fortalecer el control sobre el reino espiritual y someter todas las actividades sacrificiales a la jurisdicción directa del imperio. En el trono, Uchiha Gen abrió lentamente los ojos. ¿Qué clase de ojos eran esos? El ojo izquierdo es el engranaje eterno que observa las leyes de todas las cosas, mientras que el ojo derecho es una reencarnación de color púrpura pálido que contiene la mitad de un Magatama. Con solo una mirada, pareció penetrar el límite entre la materia y el alma, provocando que los sensores ultraprecisos de Chiyo Saori emitieran una ligera alarma de sobrecarga. No respondió de inmediato, sino que dirigió su mirada hacia una enorme pantalla de luz que flotaba frente al trono. En la pantalla, se reproducía en tiempo real la escena de una aldea de montaña. Varios ancianos harapientos guiaban a toda la aldea, jóvenes y mayores, a arrodillarse y postrarse 3 y 9 veces ante un sencillo santuario construido apresuradamente con piedras y con la inscripción Primer Ancestro Xuanjun grabada en carbón. Sus expresiones eran fervientes y devotas. ¿Creen que me importan estas ofrendas? Los labios de Uchiha Gen se curvaron en una sonrisa fría y burlancia. Se levantó de su trono, con la parte superior de su cuerpo desnudo, cubierta de músculos perfectamente definidos, y debajo de cada centímetro de su piel parecía esconderse un poder aterrador capaz de destruir las estrellas. Caminó hacia la pantalla de luz, la golpeó suavemente con su dedo y la imagen del pueblo de montaña se amplió instantáneamente. Chilló dijo finalmente, con voz tranquila pero con una autoridad innegable, tu sugerencia es completamente errónea. Los ojos electrónicos de Chiyo Saori brillaron intensamente con una luz azul, mientras su núcleo lógico realizaba cálculos a ultra alta velocidad, intentando comprender las intenciones del dominador. Emite mi decreto. La voz de Uchiha Gen se volvió fría de repente, y un aura asesina llenó toda la sala.
Todos los santuarios privados serán confiscados. Todas las tablillas del primer ancestro Xuanjun serán quemadas en público. Quienes dirigieron la organización de los sacrificios, sin importar su edad, serán azotados 30 veces y expulsados de sus asentamientos, y no se les permitirá regresar durante 3 días. Esta orden es 100 veces más severa que el control del pensamiento propuesto por Chiyo Saori. Por primera vez, su mente absolutamente racional sintió una especie de fluctuación emocional llamada asombro. Mi señor, métodos tan crueles, probablemente provocarán una reacción masiva de la fe. ¿Están motivados por su adoración a usted? ¿Adoración? Uchiha Gen se burló, interrumpiéndola. Se giró, con la mirada, capaz de ahuyentar incluso a dioses y demonios, fija en Chiyo Saori. ¿Necesito su servilismo? No estoy haciendo que me adoren y su voz estaba llena de absoluto poder dominante y controlador, estoy haciendo que crean solo en mí. La adoración es súplica, mira hacia arriba y espera una respuesta. Pero la fe es reconocimiento, obediencia y aceptación de las reglas establecidas. Uchiha Gen pronunció cada palabra con claridad, como si expusiera una ley de la creación completamente nueva. Los primeros aún albergan otras opciones como ancestros y dioses en sus corazones. Los segundos, soy la única verdad, la única fuente, la única regla misma. La lógica central de Chiyo Saori quedó clara en un instante. Finalmente comprendió las escalofriantes verdaderas intenciones de Uchiha General. Lo que quiere hacer no es convertirse en un nuevo dios, sino destruir completamente el concepto de dios y convertirse en una realidad que trasciende la fe. Entiendo, Su Majestad. Chiyo Saori volvió a inclinarse, esta vez con mayor humildad. Redactar inmediatamente la prohibición de sacrificios. Váyanse, dijo Uchiha Gen con un gesto de la mano. Recuerden, asegúrense de que todos entiendan que la grandeza de los Uchiha no tiene nada que ver con el linaje, los ancestros ni ninguna deidad etérea. Depende de una sola cosa. Sigo vivo. La prohibición de sacrificios fue promulgada con una fuerza abrumadora en todo el imperio Uchiha. La ley es simple y brutal. Con efecto inmediato, cualquier forma de culto a los antepasados, fabricación de ídolos, oración colectiva y sacrificios privados quedan estrictamente prohibidos. Ningún ciudadano del imperio podrá conservar en su casa genealogía familiar, tablillas ancestrales ni estatuas de dioses. Todos los nombres de los recién nacidos deben registrarse en el registro del sello de fuego, eliminando cualquier palabra relacionada con figuras legendarias del pasado. Quienes violen esta regla serán castigados por el delito de cisma religioso. Bajo la ley, gritos de angustia y desconcierto surgieron por todas partes. Pero bajo la sangrienta supresión de las 12 legiones títulos del imperio, toda resistencia parecía pálida e impotente. Innumerables santuarios fueron destruidos, placas conmemorativas fueron quemadas y el anciano líder fue torturado públicamente. Sus agudos gritos se convirtieron en la propaganda más eficaz para el nuevo código legal. Sin embargo, siempre hay personas que valoran la gloria de su linaje más que sus propias vidas. La Tierra del Viento, una ciudad oasis construida sobre las ruinas de la antigua aldea Sunagakure. Ante la plataforma de propagación de la verdad establecida por el imperio, un joven Uchiha, vestido con la túnica de un instructor certificado en el sello de fuego, recitaba en voz alta el primer artículo del código Xuanlin. El origen de los Uchiha no está en el pasado ni en la sangre, sino solo en los fuertes del presente, sus verdaderos ancestros. Nuestra gloria no proviene del legado de nuestros ancestros, sino de impregnarnos de la gloria de los verdaderos ancestros del presente. Disparates. El grito enojado de un anciano explotó como un trueno. Un anciano Uchiha, de cabello blanco y rostro surcado de arrugas, sosteniendo un grueso pergamino de piel de oveja con la genealogía familiar, tembló mientras corría hacia el podio, señalando enojado al conferenciante. Soy Uchiha Yu, descendiente directo del señor Izuna. Este registro documenta el linaje milenario de mi clan. La gloria de los Uchiha es el Sharingan, el Mangekyou Sharingan y la leyenda escrita con las vidas del señor Madara y el señor Izuna. El Uchiha Gen es un despertar de origen desconocido, con linajes mixtos, e incluso el despertar de su Mangekyou Sharingan es tan extraño. ¿Cómo puede ser digno de ser considerado un ancestro? Antes de que las palabras terminaran, ocurrió un cambio arrepentido. ¡Puaj! Uchiha Yu dejó escapar un gemido ahogado de intenso dolor. Bajó la mirada bruscamente y se horrorizó al ver que la marca de fuego que el imperio le había marcado a la fuerza en el pecho estallaba repentinamente con una abrasadora luz carmesí.
Un calor abrasador, lo suficientemente caliente como para derretir el acero, brotó del sello de fuego, precipitándose instantáneamente hacia sus extremidades y huesos, quemando salvajemente a lo largo de su rojo de meridianos. Chisporrotear. Sus meridianos de chakra, de los cuales estaba tan orgulloso, eran tan frágiles como paja seca frente a este poder originado en el verdadero ancestro, rompiéndose poco a poco y convirtiéndose en carbón. Con un golpe sordo, el anciano se desplomó al suelo, convulsionando. El Sharingan de 3 tomos en sus ojos giró rápidamente ante el dolor insoportable antes de atenuarse y volver a sus pupilas negras habituales. Una sombra fría apareció silenciosamente frente a él. Chilló Saori. Miró al anciano que se aferraba a la vida en el suelo, con una voz desprovista de compasión. El linaje que veneras ha estado manchado durante mucho tiempo por la llamada sangre primordial de Kaguya Otsutsuki, llena de maldiciones y defectos. Ahora, el soberano ha remodelado los genes de todo el clan con su propia divinidad, purificando esta inmundicia. A partir de ese momento, todos los miembros supervivientes del clan Uchiha, sin importar su género o edad, hijo, a nivel genético, descendientes directos del soberano, incluido tu nieto recién nacido, en quien depositaste tantas esperanzas. Tú y los ojos de Uchiha Yu se abrieron de par en par, y emitieron un sonido ronco en su garganta, como si quisiera decir algo, pero no pudiera pronunciar ni una sola palabra. Se horrorizó al ver que el pergamino del árbol genealógico que sostenía con fuerza en su mano se quemó espontáneamente, expulsando volutas de humo negro. El peso de la historia quedó rápidamente reducido a cenizas entre las llamas, dejando solo una brizna de ceniza del tamaño de una uña, con una línea de pequeñas palabras que quedaron después de la quema, que flotaron ligeramente ante sus ojos. Los antepasados no son nuestros antepasados, sino aquellos que viven ahora. Las pupilas de Uchiha Yu de repente se encogieron hasta convertirse en puntos, y no pudo recuperar su último aliento, muriendo por completo. Este incidente es simplemente un microcosmos de la férrea política de desancestorización del gen Uchiha. 3 días después, presidió personalmente la primera y última ceremonia de desancestorización del imperio. La ubicación está en el santuario Nakagawa. Frente a la tablilla de piedra en la que estaba inscrito cuando se corta el sacrificio, el fuego se extinguirá. Uchiha Gen ordenó erigir una tablilla de obsidiana más alta y de mayor tamaño. En el frente de la placa de piedra, 4 caracteres grandes están profundamente impresos en metal de chakra fundido. Este fuego comienza. En el reverso hay grabada otra línea de texto. El resto son cenizas. Bajo la atenta mirada de todos los funcionarios de alto rango del imperio y representantes de varias regiones, Uchiha Gen caminó sin expresión hacia el salón principal del santuario, donde se exhibían las placas conmemorativas de todos los líderes del clan Uchiha desde el período de los reinos combatientes, incluidos los de Uchiha Madara, Uchiha Fugaku y otros. Sin la menor vacilación, presionó su mano derecha en el aire. Chasquido. 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 Todas las placas conmemorativas se hicieron añicos al mismo tiempo y se convirtieron en polvo en el suelo. Luego, con un movimiento de su mano, las cenizas y las astillas de madera que simbolizaban la antigua gloria del clan Uchiha, junto con todas las ofrendas y pergaminos encontrados en el santuario, fueron arrastrados por una fuerza invisible y arrojados a un horno gigante erigido temporalmente. Las llamas furiosas se elevaron, financiando todos los ecos de la historia en uno solo. Finalmente, las cenizas se fusionaron con el metal fundido y se forjaron en un colgante de sello de fuego gigante con un diámetro de más de 100 metros. El colgante fue levantado en el aire por una poderosa fuerza repulsiva, y finalmente flotó directamente debajo de la fortaleza celestial Trono del Cielo, como un sol negro, irradiando las fluctuaciones de chakra únicas que pertenecen a Uchiha Gen día y noche en todo el mundo ninja. Esta fluctuación no es simplemente una declaración de poder, sino también una supresión continua a nivel espiritual, utilizada para interferir y borrar cualquier frecuencia de chakra que pueda resonar con viejos recuerdos. Sin embargo, el recuerdo de los lazos de sangre es mucho más persistente de lo que se imagina. Esa noche, de repente sonó una alarma en el puesto de vigilancia Spark en un remoto pueblo de montaña dentro del imperio. Que había despertado a la marca de fuego hacía menos de un mes de repente rompió a llorar niño mientras dormía, y ninguna cantidad de consuelo por parte de sus padres pudo calmarlo. Para su horror, descubrió que la marca de fuego estable en la frente del niño ahora estaba violentamente distorsionada, y debajo de la piel, 2 imágenes borrosas y arrogantes de rostros emergían débilmente.
No eran otros que Uchiha Madara y Uchiha Izuna. Advertencia. Se detectó el fenómeno de regresión de memoria del linaje. Chiyo Saori recibió el informe inmediatamente y estaba a punto de enviar un equipo de purificación para manejar la situación. Sin embargo, pronto descubrió que el panel de monitoreo del sistema demostraba que este fenómeno no era un caso aislado. Había habido docenas de informes similares en todo el país. Esta es una regresión natural de la marca de los poderosos miembros de la antigua era, que permanece en lo profundo de la cadena genética Uchiha. La simple eliminación física o la intervención mental no pueden erradicarla en absoluto. En su trono, Uchiha Gen observó la transmisión de vídeo sincronizada y cayó en un momento de contemplación. No hace falta quitarlo, dijo de repente, con un tono de humor escalofriante. Como no se puede borrar, entonces, conviértelo en una ilusión de advertencia. La orden ha sido emitida. 3 días después, un nuevo programa fue implantado silenciosamente en los cuerpos de todos los niños del imperio que habían despertado sus sellos de fuego. En la oscuridad de la noche, la imagen residual de Madara Uchiha apareció en el frente de otro niño. Pero esta vez, antes de que la imagen residual pudiera aclararse, un dolor agudo, como una aguja, surgió de la marca de fuego, despertando instantáneamente al niño de su sueño. Al mismo tiempo, una voz sintetizada, mecánica, fría y sin emociones resonó directamente en su mente. Advertencia. Este es un falso antepasado, condenado a muerte. El verdadero antepasado es Xuan, y no puedes confundirse con él. Los llantos del niño cesaron abruptamente y fueron reemplazados por un miedo profundo. Desde entonces, cada vez que las imágenes de la época antigua intentaban salir a la superficie, ya no traían recuerdos de gloria, sino más bien dolor y advertencias. Por primera vez en su historia, nuestros antepasados equipararon pecado y castigo. A mis descendientes no se les puede llamar antepasados. Esa misma noche, en lo más profundo de la insondable fosa de las Marianas, los 7 globos oculares cristalizados abandonados por Uchiha Gen y que simbolizaban la última divinidad restante de Kaguya parpadearon con una tenue luz blanca por última vez en la oscuridad. Entonces, como si hubieran cumplido su última misión, aparecieron grietas parecidas a telarañas desde adentro hacia afuera en sus cuerpos. Chasquido, chasquido, chasquido. Uno a uno, explotaron silenciosamente, convirtiéndose en el más insignificante polvo cósmico, hundiéndose para siempre en la limusina de la trinchera. Los dioses antiguos han sido completamente destruidos. Y en lo profundo de la cámara más interna de la fortaleza celestial Trono del Cielo, sobre las nubes, yace el embrión genético que se fusionó con toda la esencia de Kaguya y que había sido capturado por el Gen Uchiha. Después de absorber el último rastro de esencia divina del viejo mundo, golpear. Por primera vez se escuchó un latido débil pero ilimitado. 204 viejas sombras en el llanto. Capítulo 204 viejas sombras en el llanto. Este latido no es el final, sino más bien el preludio de una plaga más sutil. Dentro del centro de datos del trono celestial, un rayo de alarma rojo inundó instantáneamente la visión de Chiyo Saori. Por primera vez, su flujo de datos, habitualmente fluido y directo, exhibió fluctuaciones violentas y entrecortadas. Dominador, han estallado valores anormales. Los dedos de Chiyo Saori volaron por el aire, trayendo a la superficie un conjunto de imágenes de vigilancia recién capturadas, que se proyectó directamente frente a los ojos de Uchiha General. Las imágenes proceden de un discreto y remoto pueblo de montaña en el límite del imperio. En la oscuridad de la noche, 37 niños que habían despertado su marca de fuego hacía menos de una semana estaban de pie al unísono en el terreno abierto a la entrada del pueblo, como si fueran marionetas sostenidas por hilos invisibles. Sus ojos estaban cerrados, pero sus rostros juveniles mostraban una ferocidad y un fanatismo que estaban completamente fuera de lugar para su edad. Lo que es aún más extraño es que lo que pronunciaban mientras abrían y cerraban los labios no era un lenguaje onírico, sino oscuros y antiguos encantamientos de batalla con un fuerte acento del período de los reinos combatientes. El aura de la escalera de incendios se origina del resentimiento, quemando toda la creación, ofreciendo sangre como sacrificio a los ojos. 5 de los niños con pupilas más agudas tenían marcas de fuego rojas, casi sangrientas, en la frente. La luz y las sombras distorsionadas convergían entre sus delicadas cejas, delineando vagamente el rostro de un hombre adulto, arrogante y de pelo largo. Uchiha Madara. Este es el 37º caso.
Justo ahora, sus circuitos de chakra comenzaron a reorganizarse espontáneamente, intentando construir a la fuerza el modelo de la técnica de la gran aniquilación del fuego. La voz de Chiyosa Ori tenía una matiz de urgencia mecánica. Una vez activado este nivel de técnica, los meridianos de estos 37 niños se quemarán instantáneamente, dejándolos lisiados. Ordenó que se corten todas las comunicaciones externas de la aldea, y 3 equipos de purificación, con amplificadores de sello de fuego pesados, están estableciendo a la fuerza una barrera centrada en este lugar. Uchiha Gen se reclinó en el trono, sus dedos golpeando suavemente el apoyabrazos, produciendo un sonido nítido y suave. Miró a los niños que estaban poseídos en el vídeo, sus ojos no mostraban piedad, solo indiferencia, como si estuviera mirando un fragmento de código pirateado. El desastre podrido en la línea de sangre, se burló Uchiha Gen, tomando con indiferencia una uva del frutero junto a él y echándosela a la boca. La simple supresión física es inútil. Es una memoria colectiva grabada en lo profundo de la cadena genética, como un perro salvaje babeando ante el olor de un hueso. Es un instinto fisiológico. Mientras siguen despiertos y refinando chakra, la basura de la gloria que dejaron Madara e Izuna ascenderá en la línea de sangre. Se tragó la uva, un brillo frío brilló en sus ojos y despertó directamente el sistema devorador de miríadas de manifestaciones, que había estado latente en lo profundo de su mar de conciencia. Ya que es instinto, entonces utiliza un instinto más fuerte para encubrirlo. Sistema, analiza el objetivo. Bandas de ondas de chakra residuales de Uchiha Madara y Uchiha Izuna. Defina esta banda como una plantilla genética ilegal y establece un umbral de activación de 0,3 para la activación de la pupila. La conciencia de Uchiha Gen, como un bisturí, cortó con precisión la lógica subyacente del sistema, escribiendo rápidamente nuevas reglas. Una vez que se identifica la banda, el sello de fuego libera inmediatamente un pulso de dolor nervioso de nivel 3 y simultáneamente implanta una señal de audio específica en el nervio auditivo. Esto se llama mecanismo de retroalimentación negativa. Una sonrisa cruel se dibujó en la comisura de sus labios cuando Uchiha Gen se levantó. Traigan un sujeto de prueba. Quiero ver los resultados. Un momento después, un hombre cuyo cuerpo estaba atado con cadenas de chakra fue arrastrado al salón principal. Era un Uchiha desertor que fue capturado hace unos días, y también un fanático acérrimo de la antigua era. Chiyosa Ori desató una de sus manos y dijo fríamente: usa la técnica en la que eres mejor. El hombre realizó sellos manuales, la postura inicial más clásica del clan Uchiha. La imagen de su antepasado Madara, quien dominaba el campo de batalla, le vino a la mente de forma natural, e intentó usarla para potenciar la técnica. ¿Liberación de fuego? En ese instante ocurrió algo inesperado. ¡Ah! Un grito espeluznante rompió el silencio de la sala. El sello que el hombre acababa de formar se deshizo de repente. Se agarró la cabeza con fuerza con ambas manos y se acurrucó en el suelo como un camarón, convulsionando salvajemente. En su visión, la majestuosa imagen de Uchiha Madara que había estado en su mente se retorció sin previo aviso en una imagen demoníaca carbonizada, podrida y aullante en el momento en que el sello de fuego se calentó. El intenso dolor en los nervios era como si una barra de hierro al rojo vivo le atravesara directamente el cerebro. Al mismo tiempo, la voz mecánica sintetizada que le congelaba el alma explotó dentro de su cráneo. Culto ilegal detectado. Este es un falso antepasado, condenado a muerte. El verdadero antepasado es Xuan, y no puedes confundirse con él. Quebrar. El hombre echó espuma por la boca, puso los ojos en blanco y se desmayó. Pero en el instante antes de perder el conocimiento, Chiyosa Ori notó agudamente que aunque su espíritu había sufrido un golpe devastador, sus circuitos de chakra aún estaban intactos, e incluso el poder de sus ojos mostraba signos de purificación debido a la estimulación del intenso dolor. Muy bien. Uchiha Gen asintiéndose con satisfacción. Lo que necesito son perros de pelea, no gente con ideas. Promueva este mecanismo. A la mañana siguiente, un conjunto de reglas férreas titulado Reglaciones para el manejo de los niños despiertos se expandió por todo el imperio con el viento frío. Todos los miembros Uchiha recién despertados tenían un collar de metal negro, el regulador del sello de fuego, sujeto a la fuerza alrededor de sus cuellos. La normativa exige estrictamente que el paciente reciba una estimulación eléctrica de calibración de memoria liberada por el collar 3 veces al día. Mañana, mediodía y noche.
En los centros urbanos de varios lugares, las plataformas que originalmente predicaban la historia de Kaguya han sido demolidas y reemplazadas por áreas de manifestación para corregir la verdad. Los instructores uniformados, con rostros inexpresivos, demostraron a los padres cómo guiar a sus hijos para evitar los campos minados mentales que podrían causarles severos dolores al utilizar su poder pupilar. Recuerden, no piensen en esos muertos inexistentes. El puntero del instructor tocando la pizarra. El dolor es un regalo del ancestro verdadero. Les ayuda a eliminar el cáncer en sus genes. A quien desobedezca se le cancelarán las raciones de comida de toda su familia este mes. Durante esta limpieza a alta presión, apareció una advertencia roja discreta en el registro de monitoreo del sistema. Santuario Minamigagawa. Debajo de las antiguas ruinas, ahora ahuecadas y reducidas a meros fragmentos, en lo profundo del altar subterráneo una vez desolado, se detectó una fluctuación de chakra antiguo, débil pero extremadamente persistente, que se elevaba nuevamente. Parece que hay algo en lo profundo del subsuelo, intentando responder a los balbuceos de los niños. Ni siquiera un 100 pies que tiene 100 patas cae cuando está muerto. Uchiha Gen miró fijamente el punto rojo intermitente en el mapa holográfico. En lugar de enviar a alguien a investigar, emitió las órdenes más violentas. Moviliza a las tropas títulos de ingeniería y usa el metal fundido del sello de fuego para sellar todas las entradas y huecos del altar subterráneo del santuario. Luego, construye un muro de sellado de 300 metros de espesor encima. Esa noche, miles de toneladas de metal fundido se vertieron en la cavidad subterránea del río Nanga como magma. Cuando la última pérdida de piedra de sellado se derrumbó, las molestas fluctuaciones finalmente desaparecieron por completo. En ese mismo momento, en la cámara central de la fortaleza celestial en lo alto de las nubes, el embrión genético suspendido en la solución nutritiva pareció sentir la desaparición de alguna amenaza externa y de repente tembló violentamente. Esta vez, el latido del corazón ya no era débil, sino fuerte y poderoso, e incluso logró una sincronización perfecta con la frecuencia del pulso de Uchiha Gen, que acababa de ingresar a la habitación secreta. Uchiha Gen extendió la mano y acarició la creciente masa de carne a través del cristal, una sonrisa genuina finalmente apareció en sus labios. Este es el prototipo del nuevo orden. Pureza absoluta y obediencia absoluta. Sin embargo, justo cuando disfrutaba de esa sensación de control, la proyección de Chiyosa Ori reapareció, esta vez con un extraño matiz de vacilación en su voz. Mi señor, ha llegado un telegrama urgente del puesto fronterizo noroeste del imperio. Interceptaron una caravana que decía ser del país del hierro. El manifiesto de carga estaba impecable y los documentos aduaneros estaban impecables, pero, Chiyosa Ori hizo una pausa, mostrando una fotografía borrosa y distante. Nuestras imágenes térmicas revelaron que todos los porteadores de esta caravana exhibieron una supresión extremadamente deliberada de su flujo de chakra al pasar por el puesto de control. Además, ese método de supresión se asemejaba al de un pequeño clan o secta que ya habíamos declarado extinto. 205 ¿Quién te dio el derecho de ser antepasado? Capítulo 205 ¿Quién te dio el derecho de ser antepasado? En el corazón de la Tierra del Viento, el sol del mediodía era tan abrasador que casi cegaba, horneando la arena y la grava del suelo hasta que se volvió blanca. Uchiha Gen estaba sentado en el trono flotante, jugando con la miniatura tallada en madera que acababa de adquirir. La talla es terrible. La superficie de madera está picada y es irregular, y las pequeñas figuras talladas en ella apenas tienen contornos aproximados. La estatua que representa a Devan incluso tiene un peinado que parece un puercoespín con el pelo erizado. Uchiha Gen golpeando suavemente la frente de la talla de madera con su índice de dedo, produciendo un sonido nítido. ¿Esto es todo? Lanzó con indiferencia al supuesto santuario a sus pies. Chiyosa Ori estaba de pie debajo de los escalones del trono, vestida con un traje de combate negro ajustado y con el rostro inexpresivo. Dos marionetas, aún no recuperadas, flotaban detrás de ella, sus articulaciones aún goteaban sangre roja oscura. Oculto en el revestimiento de un tarro de pepinillos. La reacción del chakra es muy débil, pero la huella espiritual es muy tenaz. La voz de Chiyo era firme como un cojinete mecánico girando. Por este trozo de madera podrida, este escuadrón exiliado mató a guardias en 3 puestos de control. Xuan no habló, su mirada estaba fija en el área debajo de la plaza. Había más de 20 personas arrodilladas allí, atadas entre sí como bolas de arroz con cuerdas de chakra.
Sus ropas estaban hechas jirones, sus rostros cubiertos de pintura y polvo, pero miraban fijamente la talla de madera que Xuan había arrojado al suelo, sus ojos ardían con el mismo fervor como si estuvieran mirando un trozo de carne jugosa. A los ratones siempre les gusta cavar hoyos. Xuan apoyó la barbilla en la mano, con los párpados caídos, aparentemente aburrido del proceso. Ya que les gusta tanto venerar a sus antepasados, que vean claramente quiénes son realmente. Chasqueó los dedos. Los altavoces alrededor de la plaza emitieron un sonido eléctrico penetrante, seguido de una distorsión de luz y sombra en el aire mientras la proyección holográfica del sistema Wangxian se desarrollaba instantáneamente. Sin tonterías no hay veredicto. Xuan tomó el control directo de todos, incluidas las marcas de fuego dentro de los cuerpos de los prisioneros. Era un poderoso sello maldito implantado en el sistema nervioso. En ese instante, las 20 personas arrodilladas en la plaza se congelaron y sus pupilas se dilataron. Sus retinas fueron secuestradas a la fuerza y la arena gris amarillenta original desapareció, reemplazada por un vacío de espacio blanco puro. En la escena aparecen lentamente dos figuras. No se trataba de una talla de madera borrosa, sino de una imagen de alta definición tan clara que incluso los poros eran visibles. Madara Uchiha, vestido con una armadura de capas de color rojo intenso, e Izuna Uchiha, con su cabello recogido en una cola alta. El anciano que guiaba a los prisioneros abrió los ojos de par en par al instante, y una serie de jadeos excitados escaparon de su garganta, un sonido de temblor como si hubiera visto a un verdadero dios. Sin embargo, al segundo siguiente, la escena cambió. El arrogante Madara Uchiha y el gentil y refinado Izuna Uchiha realmente doblan sus rodillas lentamente. La dirección hacia la que miraban era un fantasma completamente negro, cuyo contorno era exactamente el mismo que el de Uchiha Gen, quien estaba sentado en lo alto del trono en ese momento. Todos somos siervos, pero el Señor vive para siempre. Las voces de Madara e Izuna se superponían, transmitiendo una reverencia escalofriante que resonaba en lo profundo de los cráneos de cada cautivo. ¡Ah! Un grito desgarrador se estalló en la plaza. El anciano que lideraba el grupo tenía los ojos inyectados en sangre y lágrimas corrían por las comisuras de sus ojos. El dolor de una ferrota es peor que el castigo físico. De repente levantó la cabeza y rugió al cielo. Blasfemia. Esto es una blasfemia. Demonio ladrón de sangre. El chakra del anciano comenzó a funcionar mal violentamente y sintió como si ratas corriesen bajo su piel. Estaba a punto de autodestruir sus meridianos. Xuan ni siquiera movió un dedo. Zumbido. Un sonido suave. El sello de fuego dentro del cuerpo del anciano instantáneamente brilló en rojo, como un candado que bloqueaba directamente todos los nodos de flujo de chakra. Los vasos sanguíneos hinchados se desinflaron instantáneamente, cortando abruptamente el proceso de autodestrucción. El anciano estaba como un pez muerto fuera del agua, con la boca abierta, pero no podía emitir ningún sonido y solo podía convulsionar de desesperación. En mi territorio, incluso la muerte es un privilegio que requiere aprobación, la voz de Xuan se escuchó con indiferencia. Chiyo Saori dio un paso adelante y desenrolló el pergamino que tenía en la mano. De acuerdo con la enmienda del código Xuanlin. Su voz fresca y clara resonó por toda la plaza. Las secuencias genéticas de los antiguos espíritus que veneran han sido recuperadas y asimiladas por el poder del origen. Desde una perspectiva física y biológica, Uchiha Madara y Uchiha Izuna han sido archivados como alimento misterioso. Chiyo cerró el pergamino y miró a los prisioneros que estaban desplomados en el suelo. Con efecto inmediato, todos los portadores del apellido Uchiha serán legalmente definidos como Rama Yakushi. Cualquier intento de remontarse al linaje de la antigua era se considera rebelión genética. Quítenle el apellido. Rebájenlo a la categoría de bárbaro. Envíenlo a las minas. La solución fue simple y rudimentaria. Los guardias se llevaban a los prisioneros mentalmente destrozados como si fueran perros muertos. Xuan se levantó, se sacudió el polvo inexistente de la ropa y se giró para caminar hacia las sombras detrás de él. La noche cae en el laboratorio de más alto nivel de la fortaleza aérea. Aquí no se oye el aullido del viento ni de la arena, solo el zumbido de baja frecuencia de los instrumentos en funcionamiento. En el centro de la habitación se encontraba una enorme cámara de cultivo de vidrio, llena de una solución nutritiva de color verde pálido. Un trozo de carne, del tamaño de un puño, flota en el líquido.
Era un embrión que acababa de diferenciarse en su forma inicial. El ojo de respaldo en las profundidades marinas se ha apagado, y el último rayo de energía ocular acaba de ser transferido. Chiyo se paró frente al panel de control, observando el flujo de datos que saltaba frenéticamente en la pantalla. El fragmento del gen Mangekyo Sharingan se ha incrustado de forma estable, y no hay reacción de rechazo. Xuan caminó hacia la cámara de incubación, la pálida luz se reflejaba en su rostro. A través del cristal, un patrón rojo oscuro crecía por sí solo en el área del corazón del embrión. No era una marca de maldición implantada, sino una estructura de marca de fuego natural. Esta es una creación perfecta. Ya no necesitan participar en batallas brutales para despertar el Sharingan, ni están atados por la llamada maldición del linaje. Esta vida, desde el momento en que nace, está destinada a aportar su poder. Prepárense para la donación de sangre ancestral. Xuan apoyó la palma de la mano contra la fría pared de cristal. Sí, los dedos de Chiyo revolotearon sobre el teclado. Y, sobre la ubicación de estas nuevas vidas y... Xuan retiró su mano, su mirada pasó por el ojo de buey del laboratorio y miró hacia el lejano sureste. Ese es el antiguo emplazamiento de la Tierra del Fuego, al final del río Naka. La otra poderosa santuario Uchiha ha quedado reducido a escombros en la guerra. Dado que los antiguos ancestros se han convertido en alimento, Xuan entrecerró los ojos, con una tenue luz roja fluyendo por sus pupilas. Dejar ese terreno vacío es un desperdicio. Retira esos escombros, nivela el terreno, y necesitamos construir una base muy profunda allí. 206. Los templos deben construirse para los vivos. Capítulo 206. Los seres vivos deben construir templos. Derrite todas esas placas conmemorativas. Uchiha Gen estaba de pie en el borde del acantilado del río Naka, con las ruinas del santuario Uchiha, una vez considerado un lugar sagrado, debajo de él. Señaló las miles de placas conmemorativas de ébano que había retirado de las ruinas, hablando como si estuviera tratando con una pila de leña mohosa. Ese es nuestro antepasado, y murmuró inconscientemente uno de los prisioneros encargados de llevar la carga, con la voz temblorosa como una hoja. Xuan no se giró ni siquiera lo miró. El título que vigilaba al prisionero movió ligeramente el dedo, y la rótula del prisionero se rompió al instante. Antes de que el grito pudiera escapar de su garganta, lo ahogó. Los vivos no tienen dónde vivir, así que ¿qué tierra ocupan los muertos? Xuan apartó de una patada una placa de piedra rota con la inscripción Uchiha Tajima. A partir de hoy, todos los salones ancestrales, templos familiares y monumentos del territorio, excepto esta montaña, serán clasificados como estructuras ilegales. A cualquiera que se atreva a esconder una placa conmemorativa debajo de su cama, le quemarán la casa y a su persona. Chiyo Saori estaba detrás de él, sosteniendo un panel de proyección holográfica en su mano, que mostraba los nuevos planos arquitectónicos. Como pediste, no habrá estatuas. El dedo de Chiyo recorrió el plano. Las antiguas tablillas espirituales y las herramientas ninja capturadas que recolectamos se han fundido, y el acero de aleación resultante es suficiente para forjar el pilar central. No se trata solo de materiales de construcción, sino también de reemplazar el concepto. Esta mujer siempre captó a la perfección su perverso sentido del humor y usó tablillas ancestrales para forjar instrumentos de tortura para reprimir a las generaciones futuras. El proyecto está avanzando a una velocidad asombrosa. Con los efectos combinados del chakra y la maquinaria moderna, un edificio colosal llamado la Casa del Origen del Fuego se levantó del suelo en solo 3 días. Carece de los aleros y ménsulas tradicionales de un santuario. Toda la estructura se asemeja a una gigantesca cúpula de hierro negro invertida, que exuda una estética industrial violenta. El interior del salón principal estaba tan vacío que resultaba sofocante. No había altar ni cojines de oración, solo un pilar de cobre rojo de 100 metros de altura situado en el mismo centro. Este pilar de bronce se extiende directamente hasta la cúpula, su superficie es rugosa, con venas de color rojo oscuro que pulsan en ella como vasos sanguíneos. Ese es el núcleo de la marca de fuego directamente incrustado en ella. Es como una torre de señales gigante, que transmite las ondas de chakra del gen Uchiha a las 24 horas del día. Tienes que pasar tu sello para entrar, y necesitas obtener la aprobación antes de siquiera poder levantar la vista. Xuan se encontró en la plataforma alta bajo el pilar de bronce, observando el frío tótem metálico. En esta sala, cualquier mirada directa no autorizada se considerará una interferencia con la fuente de la señal.
La ceremonia de inauguración se celebró al mediodía. 300 niños entraron en el salón principal formando un cuadrado. El mayor no tenía más de 10 años, y el menor, solo 5. Todos vestían telas grises, sin emblemas tribales. Estas son las semillas que acaban de completar la primera ronda de implantación de la ilusión de advertencia. No había ventanas en el salón principal. La única iluminación provenía del tenue resplandor rojo emitido por el pilar central de bronce. El aire estaba lleno del olor a metal quemado y enfriado. Comenzamos. Xuan se sentó en el asiento negro al pie del pilar de bronce, apoyando la barbilla en una mano y con aspecto de aburrimiento. Un instructor con rostro severo agitó bruscamente su bastón. Artículo 1 del Códice Xuanlin. Nuestra carne y sangre están entregadas al Señor. 300 tiernas voces rugieron al unísono, resonando en la sala metálica vacía, haciendo doler los tímpanos. Zumbido. El primer anillo de patrones en la parte inferior del pilar de bronce se ilumina. Artículo 2 del Códice Xuanlin. Todo lo que era antes es falso, solo el Señor es verdadero. La luz del pilar de bronce ascendía a lo largo de los patrones, y las llamas de color rojo oscuro iluminaban los rostros inexpresivos pero febriles de los niños. Esa expresión no parecía humana. Era más bien como un lote de instrumentos de precisión esperando ser enviados. Justo cuando el patrón estaba a punto de iluminar su parte superior, se produjo un cambio arrepentido. En la tercera fila de la formación, un chico delgado de repente comenzó a convulsionar violentamente. Se agarró la cabeza con fuerza con ambas manos, y un único tomoe apareció sin control en sus pupilas originalmente oscuras. Un remanente de memoria que originalmente pertenecía a las profundidades del linaje de su cuerpo. No, no, el chico se arrodilló en el suelo, echando espuma por la boca, con la mirada perdida en el suelo, murmurando incoherencias. Madara-sama me está mirando, Madara-sama dijo. Los niños que los rodeaban se dispersaron instantáneamente como un rebaño de ovejas asustadas. Los ojos de Chiyo Saori se volvieron fríos, e instantáneamente, hilos de chakra salieron disparados de las puntas de sus dedos, varias agujas en bon envenenadas ya estaban fijadas en la parte posterior de la cabeza del chico. Productos defectuosos con borrado de memoria incompleta. La voz de Chiyo era monótona. Recomiendo su destrucción inmediata para evitar contaminar la fuente de datos. La mano de Chiyo acababa de levantarse cuando fue presionada hacia abajo por una fuerza repulsiva invisible. Xuan se puso de pie y caminó por la plataforma paso a paso, sus botas haciendo un nítido sonido de tap, tap en el piso de metal. Se acercó al niño que estaba convulsionando, se puso en cuclillas y miró con gran interés el Sharingan de un solo tomoe que luchaba por mantenerse en pie. Muy interesante. Xuan extendiendo la mano y pellizcó con fuerza la barbilla del chico, obligándolo a levantar la cabeza. ¿Aún rondan en tu hipocampo los fantasmas de la antigua era? Ese viejo fantasma, Van, murió limpiamente, pero dejó un buen lío. El niño temblaba por todos lados, el tomoe en sus ojos giraba salvajemente, como si instintivamente se resistiera al hombre que tenía frente a él. No lo compañeros. Xuan lo soltó, sacó un pañuelo del bolsillo y se limpió los dedos. ¿Qué momento? El sistema de filtración del pilar de cobre aún no se ha probado en seres vivos. Señaló la enorme columna de bronce que había detrás de él. Átenlo a la base del pilar. Conecten su cordón nervioso directamente a la red principal de la marca de fuego. El tono de Xuan era tan tranquilo como si estuviera diciendo algo como enchufar un enchufe. Ya que tiene ruido en la cabeza, ahoguémoslo con un sonido potente. 2 guardias se adelantaron inmediatamente y arrastraron al niño hacia el pilar de bronce como si fuera un perro muerto. Se escucha un grito desgarrador, acompañado por el silbido de la electricidad al atravesar la carne, pero pronto el grito se convirtió en sonidos guturales sin sentido. 3 días después. La puerta lateral de la sala de encendido del fuego se abrió lentamente. Chiyo Saori entró a la oficina de Gen con un horrible inquieme. El sujeto de prueba ha sido devuelto. Chiyo proyectó un diagrama de datos corporales al aire. En la imagen, el niño está sentado tranquilamente en el borde de la cama, bebiendo papilla. Sus ojos estaban abiertos, pero sus pupilas negras originales y el único tomoe incontrolable habían desaparecido. En cambio, había un par de ojos completamente negros sin ningún patrón. Eran sin fondo, como 2 pozos secos.
Aunque use su chakra activamente, la forma Tomoe del Sharingan ya no aparecerá, informó Chiyo. Sin embargo, tras las pruebas, sus habilidades de percepción y captura de movimiento no han desaparecido. Al contrario, se han estabilizado. El registro del sistema muestra que el sector de memoria de su hipocampo, relativo a Uchiha Madara y su historia relacionada, ha sido completamente formateado y reemplazado por una lógica subyacente indeleble. Obediencia absoluta a ti. Xuan se reclinó en su silla, mirando esos ojos negros sin vida, con una sonrisa satisfecha curvando sus labios. Este es el efecto que buscaba. No necesitamos esos patrones extravagantes, ni tampoco necesitamos esos llamados ojos que reflejan el alma que fácilmente engendran arrogancia y prejuicio. Las herramientas deben parecer herramientas. El antiguo Sharingan era demasiado ruidoso. Era producto de las emociones. Xuan tocando la mesa. Este ojo silencioso de color negro puro se ajusta mejor a la estética del nuevo imperio. Miró hacia arriba, hacia el imponente pilar de bronce que perforaba el cielo fuera de la ventana. Ahora que la verificación técnica ha pasado, no perderemos más tiempo. La voz de Xuan era casual, pero vendió el final de una antigua familia. Aprobado el plan de despeje. Envíen a todos los Uchiha que aún respiran al Palacio del Fuego en grupos. Chiyo cerró la carpeta e hizo una leve reverencia. Sí. El primer lote de nombres ha sido recopilado, bajo la apariencia de peregrinación. Xuan se dio la vuelta y miró a lo lejos. Allí, la celebración del séptimo día tras la finalización del Palacio de Fuego está a punto de comenzar, y un ultimátum final de las fuerzas aliadas de las 5 grandes naciones está siendo entregado a toda velocidad por un temerario halcón ninja. 207 Si el fuego no me quema, ¿quién se atreverá a adorarme? Capítulo 207 Si el fuego no me quema, ¿quién se atreverá a adorarme? En la orilla del río Nane, 300 niños se arrodillaban al unísono sobre los guijarros abrasadores, como marionetas tiradas por cuerdas invisibles. El sol del mediodía era abrasador y hacía que el agua del río brillara con una luz blanca, similar a la de escamas de un pez, tan deslumbrante que mareaba. Pero los 300 niños permanecieron inmóviles, el sudor corría por sus tiernas mejillas y se evaporaba instantáneamente en las grietas de las rocas, pero nadie levantó una mano para limpiarlo. Uchiha Gen estaba parado en el borde de un alto acantilado, sosteniendo la mitad de una bola de arroz que no había terminado de comer. Comenzamos. Arrojó la bola de arroz medio fría y dura al río, asustando a algunos peces. Chiyo Saori, parada al pie del acantilado, no perdió tiempo en decir palabras. Sus dedos volaron sobre un enorme instrumento que ya había sido instalado. El instrumento estaba conectado al pilar de cobre rojo en el centro del salón de inicio del fuego, e innumerables tubos negros se extendían hacia el lecho del río como vasos sanguíneos, conectándose finalmente a los nodos de marca de fuego enterrados bajo los pies de cada niño. Zumbido. La vibración de baja frecuencia ahogó instantáneamente el sonido del río fluyendo. El olor acre en el aire se hizo más fuerte, como un presagio de un cortocircuito inminente. Modo de resonancia de frecuencia completa activado. Los cuerpos de los 300 niños se estremecieron simultáneamente. Sus pupilas comenzaron a dilatarse rápidamente, sus ojos, una vez claros o temerosos, gradualmente se desenfocaron y sus ritmos respiratorios se volvieron extrañamente sincronizados. Los sonidos de inhalación y exhalación, 300 personas trabajando como una sola, convergieron en la orilla del río para crear un sonido escalofriante similar a un fuelle. Esto simula la resonancia del linaje, excepto que la fuente ya no son esos viejos fantasmas que murieron en ataúdes, sino Uchiha Gen, quien está de pie en el acantilado mirando a todos los seres vivos. El acceso a los datos es bueno. La voz de Chiyo llegó a través del altavoz, fría y distante. El 80% de los sujetos experimentó un aumento en la secreción de dopamina, y su hipocampo mostró una respuesta de apego a la fuente. Se sienten felices. ¿Felicidad? Xuan se burló. Esa era la biocorriente generada por el sistema, como alimentar a un ratón con demasiada agua azucarada. En ese momento, un ruido extraño interrumpió de repente la respiración ordenada. En el lado izquierdo de la orilla del río, un niño de 7 u 8 años de repente arqueó la espalda y dejó escapar un gruñido bajo como una bestia salvaje. Inmediatamente después, como si se produjera una reacción en cadena, más de 30 niños comenzaron a forcejear con violencia.
Algunos incluso clavaron las uñas en el suelo, con las yemas de los dedos cubiertos de sangre, mientras gritaban nombres confusos. Señor Izuna y señor Núcleo de Fuego. Chiyo frunció el ceño. Se ha producido un rechazo. El monitoreo de ondas cerebrales detectó restos de recuerdos del período de los reinos combatientes. 37 personas, marcadas como remanentes de linaje de alto riesgo. Primero enciérrenlos. Xuan se dio la vuelta y regresó. No los maten. Son consumibles de primera calidad. Al caer la noche, la aguda alarma en la celda de detención rompió el silencio. El niño que primero reaccionó negativamente se puso furioso. Cuando Xuan empujó la pesada puerta de hierro, el interior ya era un desastre. 2 guardias que intentaron inyectar sedantes tenían las costillas rotas y yacían en el suelo gimiendo de dolor. El niño estaba parado en la esquina, su uniforme de prisión originalmente gris estaba hecho trizas por el chakra. En ese momento, sangre y lágrimas corrían salvajemente de sus ojos, y un patrón de rojo y negro entrelazados giraba en su visión. Era un patrón caleidoscópico que se veía exactamente como el de Uchiha Izuna. Ustedes, todos son traidores. La voz del chico no se parecía en nada a la de un niño. Era ronca y envejecida, como si estuviera poseída. ¿Cómo se atreven a traicionar la voluntad del señor Madara? Formó sellos manuales con una velocidad asombrosa. Era la postura inicial de una antigua técnica de liberación de fuego que se había perdido hacía mucho tiempo en el mundo ninja. La contramedida de marca de fuego en la mano del guardia brilló en rojo, pero no tuvo ningún efecto. El chakra del niño estaba bloqueado por este antiguo poder de linaje y se negaba a aceptar cualquier orden externa. Chiyo estaba a punto de usar las marionetas para reprimir con fuerza al enemigo cuando Gen levantó la mano para detenerla. Interesante. Xuan se desabrochó lentamente los puños. Llevas décadas muerto, ¿y aún quieres resucitar en el cuerpo de este mocoso? Ni siquiera usé ningún ninjutsu. Simplemente caminó directamente hacia el chico que estaba a punto de volverse loco. El niño, o más bien, la imagen persistente ligada a su conciencia, sintió una aterradora sensación de opresión. Rugió y desató su magia de fuego aún en desarrollo hacia la cabeza de Xuan Dam. Xuan Lian ni siquiera levantó los párpados. Las llamas fueron completamente absorbidas por una película negra invisible en cuanto tocaron su cuerpo. Se acercó al niño y le tocó suavemente la frente con su dedo índice derecho. Mírame, dijo Xuan suavemente. En un instante, el sistema devorador de miríadas de fenómenos comenzó a operar con un rugido. Esta vez, en lugar de consumir energía, invirtió el proceso y generó un flujo de datos reconstruido. Esa fue una pseudohistoria reconstruida por el sistema después de analizar innumerables almas del período de los reinos combatientes. En lo más profundo de la conciencia del niño, el océano de recuerdos que originalmente pertenecían a la gloria ancestral se desgarró inmediatamente. Lo que vio ya no fue la figura heroica de Madara Uchiha atravesando el campo de batalla, sino una sombra humilde y temblorosa. Su orgulloso antepasado del período de los reinos combatientes, arrodillado como un perro ante una sombra oscura, moviendo la cola y rogando piedad al hombre cuyo rostro no podía ver. El aura que emanaba de ese hombre era exactamente la misma que la del dedo que ahora tocaba su frente. No, esto no puede ser, es falso. El caleidoscopio en los ojos del niño se hizo añicos al instante. Se agarró la cabeza y dejó escapar un grito desesperado. El colapso de la fe es más completo que la destrucción del cuerpo. Desgarró frenéticamente los fragmentos del emblema del clan en su uniforme de prisión, como si intentara raspar la vergüenza de su vida. Mi antepasado murió joven y el niño se desplomó en el suelo, con los ojos vidriosos y la baba goteando de su boca. Solo Xuan sigue vivo y solo Xuan sigue vivo y... Xuan retiró su dedo y con desdén apartó el polvo inexistente. Límpialo. Ni siquiera miró al chico en el suelo antes de darse cuenta de la vuelta y salir de la celda. A la mañana siguiente se publicó oficialmente la tercera edición del reglamento para el manejo de niños despiertos. La frecuencia de calibración del sello de fuego para todos los descendientes de Uchiha se ha acortado de una vez al mes a una vez cada 7 días. Aquellos que se nieguen serán tratados como preparados para la rebelión genética. Al mismo tiempo, el rugido de los brazos mecánicos en funcionamiento provenía de la fortaleza móvil ubicada en el aire. Se ha comenzado a producir en masa y a salir de la línea de producción un nuevo lote de reguladores Firemark con plantillas de precarga de memoria incorporadas.
Tarde en la noche, Xuan se encontraba sobre el fuego del salón del origen, observando cómo la última línea de texto de advertencia rojo en el panel del sistema gradualmente se regresaba verde y finalmente regresaba a la calma. El antiguo vínculo de resonancia ha sido cortado. El motín de los chicos de anoche fue la última lucha de la vieja era. Ahora, ese hilo se ha roto. Chilló apareció silenciosamente detrás de él, sosteniendo una lista recién actualizada en su mano. Señor, a los 37 supervivientes de alto riesgo se les han inyectado relajantes musculares y sus signos vitales son estables. La voz de Chilló sonaba etérea en el viento nocturno. Como usted indicó, no fueron devueltos a sus celdas. Xuan miró la oscura entrada subterránea a lo lejos, que parecía la garganta que conducía al infierno. Ya que no podemos limpiar tu cerebro, probamos con otra estrategia. Xuan hizo girar el anillo en su pulgar, con tono monótono. Envíalo al centro de purificación subterráneo. Aunque solo sea un montón de carne podrida, mientras la sangre siga caliente, tiene su valor. 208 Incluso tu apellido te lo di yo. Capítulo 208 Incluso tu apellido te lo di yo. El centro de purificación subterráneo no tenía decoraciones superfluas, solo paredes de metal frío y duro y el olor a ozono impregnando el aire. 37 camas de contención están dispuestas en círculo, con una unidad principal que emite una luz azul oscura en el centro. Decenas de sondas, como sinapsis nerviosas, se introducen lentamente en la nuca de los niños, conectando con precisión con la marca de fuego implantada allí. Chiyo Saori estaba parada frente al panel de control, con los datos fluyendo por sus gafas como una cascada. Centro de chakras sellado. Presionó entrar. Iniciando sobreescritura de desespectro. No hubo gritos. Esto ni siquiera puede considerarse una cirugía. Es más bien un proceso de formato meticuloso. El sistema invadió agresivamente los lóbulos temporales de estos cerebros, las áreas que almacenan los recuerdos a largo plazo y la cognición emocional. Los circuitos neuronales relacionados con la gloria del período de los reinos combatientes, el gran poder de Uchiha Madara y la disputa familiar fueron marcados como basura redundante por el sistema y luego sobrescritos a la fuerza por una serie de instrucciones lógicas completamente nuevas y encriptadas. Uchiha Gen se apoyó contra la puerta, jugando con un shuriken averiado en su mano, observando cómo la banda roja que representaba la cognición espiritual ancestral en la pantalla era reemplazada gradualmente por una línea recta sin vida. Interesante. Xuan clavó el shuriken en la pared con indiferencia. La supuesta fe es tan frágil como un trozo de papel ante la bioelectricidad. 20 minutos después, el primer sujeto de prueba se despertó. Ese fue el chico que se volvió loco primero. En ese momento, sus ojos, que una vez habían fluido sangre y lágrimas y estaban llenos de resentimiento, ahora eran solo un vacío claro y vacío. Chiyo sacó un retrato de Madara Uchiha y lo sostuvo frente al niño. ¿Quién es él? Él inclinado la cabeza, sus pupilas no se contrajeron en absoluto y su frecuencia cardíaca niño se mantuvo estable en 65 latidos por minuto. Un anciano. La voz era tranquila y firme. Chiyo guardó el retrato y se hizo a un lado para dejar pasar a Uchiha Gen que estaba detrás de ella. En el momento en que la mirada del niño cayó sobre Xuan, casi instintivamente saltó de la cama, ignorando el tirón de las ataduras, todo su ser temblaba con un temblor casi devoto. Eso no es miedo sino obediencia arraigada en nuestros genes. ¿Cuál es tu apellido? Preguntó Xuan casualmente. Él se arrodilló en la cama, con la frente apoyada en el colchón y la voz niño temblorosa pero firme. Mi apellido lo heredé del señor del primer fuego, no de mis antepasados. Ser dado es ser honrado, ser quitado es no ser nada. Los labios de Xuan se curvaron ligeramente. Este era el Uchiha que quería. El efecto es estable. Se dio la vuelta y salió, con sus botas de cuero resonando en el suelo metálico. Aprobación concedida. Establecer 12 centros de purificación en todo el territorio. Quiero normalizar este tratamiento. A altas horas de la noche, en el pozo abandonado de la mina número 3 del Distrito Norte. Este lugar una vez fue un almacén secreto donde el clan Uchiha almacenaba arcilla explosiva, pero ahora se ha convertido en un refugio de los viejos tiempos. En el callejón oscuro y húmedo, la luz parpadeante de las velas iluminaba 31 rostros aterrorizados y enojados. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando morir. El que hablaba era Uchiha Setsuna, un anciano de la rama familiar. El ojo único giraba descontroladamente, y apretaba con fuerza un mapa arrugado.
Ese loco quiere cortar nuestras raíces. Preferimos morir antes que convertirnos en fantasmas desarraigados. Los miembros de las tribus circundantes repitieron sus palabras en voz baja. Algunos limpiaban las hojas de sus cuchillos, mientras otros colocaban las etiquetas explosivas. Ellos fueron los que se escaparon de la red, los últimos leales al viejo orden. Esta noche, planean volar el muro norte y escapar a la tierra del trueno. Justo cuando miró a su alrededor y estaba a punto de dar la orden de partir, un zumbido penetrante de repente resonó en los oídos de todos. Chisporrotear. El sonido no venía del exterior, sino que resonaba directamente dentro de sus cráneos. 31 personas lanzaron simultáneamente un grito y cayeron rígidamente al suelo. Sintieron como si les hubieran vertido hierro fundido en la columna vertebral, como si la marca de fuego implantada en el cuerpo de cada persona estuviera sobrecargada. El flujo de chakra se detuvo instantáneamente, e incluso mover un dedo se convirtió en un lujo. Desde la oscuridad de las profundidades de la mina se escuchó el sonido de pasos lentos. Uchiha Gen no trajo un gran número de guardias, sino solo chilló, y salió como si estuviera dando un paseo por su propio patio trasero. Observó cómo el suelo se movía como un pez muerto. Sus ojos no mostraron ninguna intención asesina, solo la indiferencia de alguien que mira basura. Para reunirlos a todos, hice que Chiyo creara deliberadamente una brecha en la red de interferencia de señales. Gen se acercó a Setsuna, levantando el mapa de escape con la punta de su bota. Tierra del Rayo. Buena elección de ruta, pero por desgracia, tus piernas no te obedecen. Mátame, mátame, pronunció estas palabras con los dientes apretados, con la mirada inyectada en sangre fija en Xuan. ¿Tú, traicionaste, al linaje? ¿Traicionar? Xuan se rió entre dientes, se agachó y extendió la mano hacia los brazos de Shanna para sacar una vieja ficha de genealogía familiar de madera. Se trataba de una ficha que se transmitía de generación en la familia, registrando una secuencia de herencia a lo largo de cientos de años. Xuan ejerció fuerza con 2 dedos, y la astilla se convirtió en polvo en su mano, con astillas de madera cayendo y rociándose sobre su rostro, que se contorsionó en un instante. Tienes una cosa mal. Xuan se puso de pie, su voz resonó en la mina vacía. A partir de hoy, no nacerán más Uchiha. Este apellido es una recompensa que les otorgo, no está determinado por la sangre en sus vientres. Agitó la mano y Chiyo dio un paso al frente de inmediato. Con un destello de luz fría, su bisturí de chakra cortó con precisión los puntos de conexión del sello de fuego en la nuca de las 31 personas. Cuando se cortó la conexión, la luz de la marca de fuego se apagó, dejando atrás una fea cicatriz negra. Por un momento sentí una sensación de relajación, pero luego me invadió una sensación de vacío sin precedentes. La sensación de conexión con el sistema y la fuente de poder desapareció, y volvió a ser una persona común. Incluso refinar el chakra se volvió extremadamente difícil. No te mataré. Genju miró al grupo de personas desplomadas en el suelo. A partir de este momento, ya no llevarán el apellido Uchiha. Su estatus será degradado a ciudadanos sin firma. Sus cualificaciones ninja serán revocadas permanentemente y sus cuotas se restablecerán a 0. Vivirán para ver cómo mi imperio destruye el viejo mundo de sus recuerdos. Se giró y se fue, con su gabardina negra ondeando detrás de él. No intentas vengarte. Ni siquiera tienes derecho a odiarme ahora. Cuando salí de la mina, una ligera lluvia caía del cielo nocturno. Xuan levantó la muñeca y abrió el sistema de notificaciones globales. Anuncio obligatorio. Con vigencia inmediata, el clan Uchiha ya no se define como un clan de linaje y ahora se clasifica como una identidad de nivel 1. Cualquier usuario no autorizado activará inmediatamente un proceso de seguimiento automático. Mientras tanto, en lo profundo de la fortaleza móvil, a una altitud de 10.000 metros, la solución nutritiva verde en la placa de Petri estaba burbujeando. Chiyo siguió a Gen, observando las filas de embriones en desarrollo con un tono inusualmente ferviente. Señor, la muestra del tanque de cultivo número 2 ha mutado. Por primera vez, hemos detectado una estructura de marca de fuego hereditaria en la sangre de los embriones. Esto significa. Xuan se detuvo y miró a través del cristal la pequeña vida acurrucada y aún en formación. El corazón del embrión latía con fuerza y, debajo de la piel translúcida de su nuca, se veía apenas un diminuto dibujo de llamas formado de forma natural. Significa que las herramientas finalmente han evolucionado hasta convertirse en una especie.
Los dedos de Xuan recorrieron suavemente la superficie del vidrio, con una mirada profunda e insondable. Chilló entregó inmediatamente un documento que había sido preparado de antemano, con el título propuesta para la ceremonia de ofrenda de sangre de los ancestros en la portada. 209 Una nueva chispa debe encenderse con mi sangre. Capítulo 209 La nueva chispa requiere mi sangre. No es necesario utilizar Earth Explosion Star para matar cucarachas. Ese tipo de criaturas están bien si simplemente envías a dos bestias espirituales hambrientas a pasear por la frontera. Uchiha Gen apartó casualmente la imagen térmica proyectada por Chiyosa Ori, su mirada pasó sobre los puntos rojos borrosos y se fijó en otro archivo holográfico marcado como alto secreto. El plan ritual de concesión de sangre del progenitor. Ahora esto es lo verdaderamente destacado. Chiyosa Ori no se detuvo ni un segundo, a pesar de ser ignorada. Sus 10 dedos, enfundados en guantes de chakra, danzaron rápidamente sobre el panel de control, desmontando el diseño originalmente plano en un diagrama tridimensional de estructura en espiral. La lógica del plan es a la vez despiadada y brillante. Utilizando el embrión genético aún latente como núcleo, la sangre de Xuan como medio de cultivo y combinada con una alta concentración de energía del sello de fuego, el primer grupo de Uchiha sería cultivado en una cámara estéril completamente sellada, como si fueran cultivos. No hace falta un embarazo de 10 meses ni rechazo materno. La voz de Chiyosa Ori era como el frío resonar del metal. Eliminé todas las mutaciones genéticas inciertas en la reproducción natural. Este lote de productos terminados fue diseñado para la obediencia desde el núcleo celular. El Mangekyo Sharingan es estándar, pero corté el circuito del cerebro del amor que desencadena fluctuaciones emocionales y lo reemplacé con una cadena de lealtad que llega directamente al sistema nervioso central. No es suficiente. Uchiha Gen se quedó mirando la cadena de Agun que giraba, mientras sus dedos golpeaban suavemente el apoyabrazos, produciendo un sonido de golpeteo que paraba el corazón. Un padre biológico, por muy bien que lo haga, es solo un banco de sangre. Lo que quiero es ser un dios. Se levantó, se acercó a la enorme pared de cristal de la cámara de incubación y observó la turbia solución nutritiva que contenía. Sistema, añade un paso antes de la etapa de despertar de la conciencia de este programa. Los dedos de Chiyosa Ori se detuvieron por primera vez. ¿Qué quiere decir el maestro? Tejen un recuerdo. No, tejen una historia. Un destello rojo oscuro brilló en los ojos de Uchiha General. Díganles a estos idiotas descerebrados que, en el principio, el mundo era completamente negro, y que fue mi sangre la que encendió el primer fuego. En cuanto a Indra y Madara, conviértanlos en leyendas ficticias. Sellen esta memoria del origen en lo más profundo de su subconsciente. Esta será la base de su cosmovisión. Chiyosa Ori hizo una pausa por un momento, aparentemente calculando la viabilidad, luego afirmó. Entendido. Remodelación cognitiva, comenzando desde la etapa embrionaria. Sin embargo, en vísperas de la ceremonia, los centros de purificación, que deberían haber estado tan silenciosos como cadáveres, se encontraron con otro problema. Las luces rojas de monitoreo del sistema parpadean erráticamente en el mapa como fuegos fatuos. No fue un motín, sino una forma más extraña de descontrol colectivo. Cientos de antiguos miembros del clan Uchiha, que acababan de someterse a una corrección eléctrica, murmuraban el mismo nombre mientras dormían como si estuvieran poseídos. Madara, el fuego es de Madara-sama. Los sonidos, al combinarse, eran como un grupo de ratas susurrando en las alcantarillas. Repugnante. Este es un último estallido de energía del inconsciente colectivo. Chiyosa Ori observó los datos. El Madara está tan arraigado en el alma de este grupo que, aunque el cuerpo se someta, el sueño sigue resistiendo. Uchiha Gen escuchó los ruidosos divagues en el monitor, su rostro no mostraba enojo, solo cansancio por haber descubierto el truco. Ya que todavía estás soñando, matemos por completo ese virus de la somnolencia. Levantó la mano y presionó el botón de parada. Aplaza la ceremonia un día. Conecte la transmisión de Firemark a todo el territorio. Voy a dejar que esa voz sintetizada les haga callos en los tímpanos. Durante las siguientes 24 horas, todo el imperio estuvo envuelto en un sonido mecánico monótono, grandioso y extremadamente penetrante. No había ninguna tontería, solo un único axioma que se había repetido 70.000 veces en esa frecuencia. La fuente del fuego es quien controla el mundo actual.
El sonido era como una lima que presionaba implacablemente los nervios de todos día y noche, hasta que esos delirantes murmullos eran completamente aplastados por esta poderosa onda sónica. Al día siguiente, al mediodía, en lo más profundo de la fortaleza aérea, el laboratorio estaba tan silencioso que solo se oía el sonido del líquido fluyendo. Uchiha Gen se encontró sobre la enorme cámara de incubación central. Sin ningún ritual elaborado, abrió la palma de la mano con simpleza y decisión. La sangre carmesí goteaba por su muñeca, pero en lugar de extenderse, era absorbida con avidez por el tubo dorado. Una vez que la sangre entra en el catéter, choca inmediatamente con el chakra liberado masivamente por el embrión, creando anillos de luz roja oscura que hacen que las luces de todo el laboratorio parpaleen. En el momento en que el halo alcanzó su máxima extensión, los 300 pequeños cuerpos que habían quedado suspendidos en la solución nutritiva temblaron violentamente, como si hubieran escuchado el sonido de un disparo de salida. Hacer clic. Ese fue el suave sonido de la cámara de incubación al desbloquearse. 300 pares de ojos se abrieron al mismo tiempo. No había confusión como en un bebé recién nacido, ni miedo al mundo. Esos 300 pares de pupilas eran negros como la tinta, insondables, sin rastro alguno de blanco en ellas y sin ninguna impureza humana. Giraron sus cuellos al unísono, y aunque todavía estaban sumergidos en el líquido, sus miradas atravesaron el cristal con una precisión incomparable, centrándose en Uchiha Gen directamente encima de ellos. Inmediatamente después, una voz profunda y juvenil, pero perfectamente sincronizada, como si solo hablara una persona, salió por el altavoz. Padre, estamos despiertos. No hubo llanto. Chiyo Saori observó el diagrama de ondas cerebrales en la pantalla, que era casi una línea recta. Ni siquiera ella pudo evitar detenerse un instante. Tasa de compatibilidad de circuitos neuronales. 100%. Sin rechazo, sin duda. La primera generación de Xuan Sui nace con lealtad. Uchiha Gen miró la densa multitud de ojos que lo observaban y, casualmente, envolvió la herida en su palma con una venda médica. La sensación de ser observada por innumerables ios aumentó por completo su ambición largamente latente. Ahora que se ha producido sangre nueva, no hay necesidad de mantener la sangre sucia de la vieja era como una monstruosidad. Se dio la vuelta, agarró con indiferencia el abrigo que flotaba en el aire y se lo echó sobre los hombros. Su voz no era fuerte, pero tenía un aura sanguinaria innegable. Redacta un edicto. Emita el texto completo de la orden de purificación. Dile a ese mundo ninja que sigue jugando en el barro que, a partir de hoy, solo aquellos que tienen la sangre del gen Uchiha corriendo por sus venas merecen ser llamados Uchiha. 210 ¿Es razonable que un niño reconozca a su padre tan pronto como abre los ojos? Capítulo 210 ¿Es razonable que alguien reconozca a su padre tan pronto como abre los ojos? Cuando se dio la orden final, la solución nutritiva dentro de la cámara sellada comenzó a extraerse rápidamente, produciendo un sonido gorgoteante como el de una bestia gigante al tragar. Sin limpiarlos ni envolverlos en ropa abrigada, 13 cuerpos diminutos y húmedos quedaron desnudos y expuestos al aire frío del laboratorio. Los recién nacidos normales ya estarían llorando desconsoladamente por la diferencia de temperatura y el miedo, pero aquí solo había un silencio sepulcral, con solo el gélido y húmedo sonido de bofetadas de 300 pares de pies descalzos pisando el piso de aleación especial. Como si se hubiera activado algún tipo de programa escrito en la médula ósea, el primer niño de la primera fila dobló las rodillas y se arrodilló pesadamente. Luego vino el segundo, el tercero, hasta que todos mantuvieron la misma postura. Una rodilla en el suelo, la palma derecha presionada firmemente contra el pecho izquierdo, donde estaría el corazón. El movimiento era tan preciso que parecía como si el ángulo hubiera sido medido con una regla, e incluso la frecuencia de la respiración estaba ajustada a la misma banda de frecuencia. El fuego inicial es la vida, y el maestro misterioso es el dios. Los susurros se reunieron en oleadas, las tiernas cuerdas vocales se frotaron contra el aire, pero revelaron un aura escalofriante que no pertenecía a su época. El dedo de Chiyo Saori trazó una imagen residual a través de la pantalla holográfica, y un torrente de datos cayó en cascada, reflejando un tono azul profundo en sus pupilas detrás de sus gafas. Increíble, y el circuito de adoración en la corteza prefrontal no se forma con estímulos adquiridos, sino que, al igual que el instinto de respiración, se cierra en el momento en que se conectan las sinapsis neuronales. Los dominadores no necesitan aprender a ser leales. Viven para la lealtad.
Uchiha Gen observó a las criaturas arrodilladas con rostro inexpresivo. No había amor paternal en sus ojos, solo la frialdad de examinar un arma fina. Arrodillarse es inútil. Levantó la barbilla y señaló el área de simulación de combate a un lado. Suelten a los perros. La puerta se abrió de golpe con un rugido y 3 marionetas de combate, modificadas por células Zetsu blanco, salieron rugiendo. No sintieron dolor. Sus extremidades fueron modificadas para convertirse en hojas afiladas de hueso, que tenían suficiente energía cinética para atravesar las rocas mientras cargaban directamente contra los niños desarmados. No se emitió ninguna denominada instrucción. En el instante en que la intención asesina los envolvió, fue como si la sangre se encendiera simultáneamente en esos 300 pares de pupilas oscuras. De repente apareció una luz roja. 300 pares de Sharingan con un solo tomoe se activaron simultáneamente, convirtiendo instantáneamente el laboratorio en una escena de carnicería con su tono carmesí. Sin ninguna comunicación, los 30 niños en el borde más externo se dispersaron instantáneamente, sus movimientos tan rápidos como bestias salvajes que habían estado cazando en la jungla durante 10 años. Atrae al enemigo desde el frente, flanquéalo desde los lados y bloquea sus puntos ciegos desde la retaguardia. Aunque su fuerza física aún era débil, su coordinación táctica, que era como compartir un cerebro, hacía que las 3 marionetas enloquecidas parecieran moscas luchando en un pantano. En solo 45 segundos. Las articulaciones de las 3 marionetas fueron dislocadas con precisión y sus cabezas fueron rotas a la fuerza mediante algún tipo de instrumento afilado. Cuando todo se calmó, las 300 figuras se giraron al unísono una vez más e inclinaron sus cabezas profundamente ante Uchiha Gen en la plataforma alta. No hubo vítores, ni alardes, era tan natural como respirar. Es demasiado perfecto. Chilló Saori frunció el ceño. Esta orden absoluta la hacía sentir incluso a ella, titiritera, una ligera inquietud instintiva. Si es una mentalidad de colmena absoluta, ¿no se convertirán en corderos al matadero una vez que pierdan las órdenes de la reina? Entonces vamos a intentarlo. Uchiha Gen ni siquiera parpadeó, y el aire en el centro del campo de entrenamiento se distorsionó repentinamente. El genjutsu se activó. Ante la vista de los niños, la plataforma se derrumbó y su único dios, Uchiha Gen, yacía cubierto de sangre en las ruinas, aparentemente al borde de la muerte. La formación, en un silencio sepulcral, se movió durante una fracción de segundo. Las pupilas de la gran mayoría de los niños se contrajeron violentamente e instintivamente quisieron correr hacia adelante y proteger el cuchillo con sus propios cuerpos. Pero en ese momento caótico, 7 figuras pequeñas y delgadas no avanzaron a ciegas. Saltaron en dirección opuesta, formando inmediatamente una línea defensiva circular. Uno de ellos incluso emitió un silbido breve y agudo, utilizando gestos extremadamente precisos para detener por la fuerza la carga suicida de su camarada y recuperar el control. No hijos zombies. Uchiha Gen disipó el genjutsu, con una leve sonrisa en los labios. Son una manada de lobos con cerebro. La prueba ha terminado y comienza el formateo real. Todos los recién nacidos estaban conectados a ranuras neuronales especialmente diseñadas y la red principal de Firemark funcionaba a plena potencia. Un flujo masivo de información, cada signo de puntuación del códice Xuanlin, los estrictos rangos militares del imperio e incluso diagramas anatómicos de órganos humanos vitales, fue violentamente comprimido en sus insaciables cerebros. Lo que a un ninja normal le llevaría 10 años digerir, ellos lo lograron en solo 7 días. Sin embargo, tarde en la 7ª noche, la alarma se rompió repentinamente la tranquilidad del laboratorio. Las imágenes de vigilancia fueron mostradas forzosamente como una ventana emergente. Dentro de la incubadora numerada 074, un recién nacido que debería haber estado recibiendo entrada de datos en un sueño profundo, de repente se sentó derecho sin previo aviso. Tenía la mirada desenfocada, pero sus pupilas se habían reducido al tamaño de pequeños puntos. Sus pálidos labios se abrían y cerraban rápidamente, pronunciando una sarta de palabras arcaicas y difíciles en el dialecto de los reinos combatientes. El fuego regresa al que vio, obstrucción celestial, estrella Zen. La voz era vieja y ronca, no como la de un niño de pocos años, sino más bien como la de un fantasma que había estado muerto durante décadas y había resucitado. Chisporrotear.
La marca de fuego implantada fue considerada una transgresión del pensamiento y una corriente de alto voltaje atravesó instantáneamente su columna vertebral. El niño se convulsionaba violentamente, emitiendo dolorosos gorgoteos en la garganta, pero aún repetía ese nombre de manera intermitente, como una radio rota. Corta la conexión. Chilló Saori. Accionó rápidamente el interruptor principal, con el rostro sombrío. No fue una intrusión externa. Revisado el flujo de datos y provenía del nivel genético. El factor de linaje de Madara Uchiha es demasiado dominante. Incluso después de la recombinación, aún quedan estos recuerdos ocultos que son como una maldición. Uchiha Gen observa fijamente la pequeña figura en la pantalla, inconsciente por la corriente eléctrica. Su mirada no se desvió ante este inesperado suceso. Al contrario, se volvió aún más profundo. De hecho, las cenizas de la vieja era no pueden dejarse sin barrer. Si incluso la sangre nueva que ellos mismos crean es así, entonces esa gente vieja de afuera debe estar podrida hasta la médula. Deshazte de los productos defectuosos. En cuanto al resto, Uchiha Gen se dio la vuelta y salió, con el dobladillo de su gabardina negra ondeando en el aire frío. Avisa al departamento de seguridad para que despejen la plaza frente al salón Shikyo. Como sus huesos tienen grabados los nombres de otras personas, los destrozaré uno por uno y veré de quién fluye la sangre.